haga los comentarios de lo que va a ser la previa presentación de perspectivas económicas y orientaciones estratégicas para la reactivación a cargo de Gabriela Mordecki, investigadora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración, y de Gabriel Porcile, director de la oficina de la CEPAL en Montevideo. Gabriela y Gabriel adelante y atrás el otro Gabriel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir una presentación, espero que se esté viendo. Eh, digamos que bueno, vamos un poco a cambiar digamos, esta presentación, más que nada lo que mira es la situación macro, digamos, y voy a intentar hacer muy breve, a vuelo de pájaro, mirar cómo está la situación mundial y en particular mirando a la región, que, bueno, es fundamental para la reactivación económica, bueno, la situación de nuestros grandes vecinos, Argentina y Brasil, ¿no? Entonces, bueno, en el primer gráfico simplemente la fuerte caída que tuvo la economía mundial en 2020, ¿no? Donde todos los países cayeron en forma muy importante, y si uno mira con la crisis anterior, donde las economías emergentes habían tenido, si bien tuvieron una caída, fue muy menor, ¿no? Aquí está en tasas de variación, esta es mucho más profunda. Y cuando vamos a la región, ¿no? Acá tenemos las variaciones anuales del PIB de Argentina, Brasil y Uruguay. Por supuesto, lo que se ve es primero una gran volatilidad, sobre todo Argentina, con subidas y bajadas, ¿no? Muy importantes. Y, digamos, la fuerte caída en 2020, donde Argentina es el que cae más, luego Uruguay y Brasil con una caída menor. Bueno, y aquí las proyecciones, pero vamos a mirarlo más adelante en detalle. Aquí este cuadro simplemente quise como resumir un poco algunos países de América Latina, ordenados por, digamos, el impacto de fallecidos por 100.000 habitantes en la pandemia, y algunos datos, ¿verdad?, de PIB, tanto 2020 como lo que se proyecta para los 2 años siguientes, y también el resultado fiscal. ¿No? Esto es algo que ha sido mencionado en algunas presentaciones, y que en realidad lo que no se ve es directamente una relación entre aporte y resultado en la pandemia, pero sí hay estudios que muestran, digamos, aporte, digamos, de gasto y resultado en términos de crecimiento o menor caída en 2020 y mayor impulso incluso para 2021. Y bueno, y en la región, Brasil es un ejemplo interesante de mirar, en el país en el cual el gasto hacia la población fue muy importante en 2020, se le dio un subsidio directo a más de 65 millones de brasileños, con un resultado fiscal negativo muy importante, pero se logró digamos, es de los pocos países donde la proyección previa de caída del PIB era mayor que la que terminó sucediendo. Bueno, y también hacia 2021 el impacto es positivo. Bueno, ¿qué vemos? Argentina. Bueno, Argentina, una economía, vamos a pasar directo al gráfico, una economía que venía con muchos problemas. La economía cae en 2018 y 2019, y en 2020 casi 10%, con muchísimas debilidades en el frente, digamos, productivo, pero también en el frente financiero, la inflación muy alta. Aquí en el otro gráfico la podemos ver. Además, está totalmente fuera de los mercados voluntarios de crédito, por lo tanto,
una forma de cómo financió este incremento del déficit, en gran medida con emisión, y esto también se reflejó en variable bien importante que desde Uruguay miramos siempre, ¿no? Que es la evolución del tipo de cambio. Acá elegí tres cotizaciones, hay muchas más en Argentina, ¿no? El tipo de cambio oficial, que es el rojo, el negro es el blue o informal, y el otro es el dólar llamado turista, que tiene como un porcentaje arriba del oficial. Y bueno, la contracara de esto es la fuerte pérdida de reservas internacionales, que en realidad viene de atrás, ¿no? De 2019 es la gran caída, y en 2020 sigue cayendo. En los últimos meses hay como una pequeña recuperación debido sobre todo al incremento de las exportaciones, pero todavía está en niveles muy, muy bajos, y esto muestra, ¿verdad?, una debilidad de la economía que en 2021 logra empezar a crecer, el primer trimestre es positivo, y como en la mayoría de los países, este crecimiento se basa en el crecimiento de las exportaciones, del sector, digamos, basado más en commodities, el agro, en parte la industria, la construcción, pero los servicios básicamente son los que más, digamos, sufren, ¿no? Y caen. La economía brasileña, digamos que se encuentra, encuentra, digamos, la pandemia en un momento también bastante complejo, sin embargo, no tanto como Argentina. Acá tenemos el PIB de Brasil y su evolución. Digamos que Brasil enfrenta una crisis de las más grandes de su historia, con fuertes caídas en 2015 y 2016, junto con una crisis, ¿verdad?, institucional, donde ¿no?, con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, y luego, ¿verdad?, viene Temer y Bolsonaro. Sin embargo, la economía crece muy lentamente, y bueno, y allí tenemos la fuerte caída de 2020. La diferencia con respecto a Argentina, y ahora vamos a ver que Uruguay también, es que ya con los datos del primer trimestre, el PIB de Brasil supera el nivel anterior en el cual se había situado antes de la pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la economía brasileña, en 2020, como yo comentaba, con estos fuertes programas de subsidio a la población, digamos, con problemas de empleo, genera que inclusive la demanda interna crezca en 2020. Sin embargo, esas ayudas se terminan en el primer trimestre, luego retoman a partir de abril, pero bueno, el primer trimestre de 2021 el crecimiento no se basa en el sector agropecuario también, y en alguna parte de la industria, pero la demanda interna en realidad cae, y bueno, aumenta la pobreza extrema, etcétera, una vez que se retiran estas ayudas, ¿no? Gabriela, perdón Sí, por la interrupción, simplemente que bueno, para hacer tiempo para Gabriel y el otro Gabriel y el cierre, te pediría, bueno, la bueno, máxima ya agilidad vamos, posible. sí, vamos Gracias. en ese camino. Nada, la cuestión financiera, bueno, aquí, bueno, el dólar y la bolsa en Brasil, que luego de la fuerte caída logra retomar. La inflación en Brasil, que estaba en niveles bajísimos, ¿no? 2%, bueno, con sobre todo estas ayudas que yo mencionaba, tiene un impulso grande y sube, pero bueno, la tasa de política monetaria ahí intenta en parte, digamos, con algunos aumentos, igual todavía está en 4,25, que es un nivel bastante bajo. Vayamos a Uruguay. Bueno, simplemente este es el PIB de Uruguay, todos seguramente lo tenemos bastante visto, pero lo interesante, ¿verdad? Acá tenemos la fuerte caída del segundo trimestre,
la recuperación del tercero, pero la economía aquí se frena, inclusive tenemos una caída en el primer trimestre. Ustedes ya comentaron muchos números del mercado de trabajo, pero aquí tenemos la tasa de empleo y la tasa de actividad, las dos muestran, digamos, después de esa retomada, un freno, incluso una reversión, y ahí me parece que hay un problema grande en esto que va a implicar, bueno, aquí algunas encuestas de expectativas de los empresarios y de los consumidores, que bueno, los empresarios con sus empresas parecen como más optimistas, pero no con la economía en general. Aquí algunos datos digamos, para poder mirar qué es lo que está pasando. El segundo trimestre, que ya se terminó y tenemos prácticamente información, aumenta sobre todo, ¿verdad? Venta de autos 0 kilómetros, faena, exportaciones, ventas de cemento. O sea, hay sectores, los que vienen impulsando el crecimiento, vienen creciendo. Sin embargo, la variable que recoge los servicios, que es consumo de energía eléctrica del sector comercio y servicios, en el segundo trimestre todavía, o sea, vuelve a ser negativo con respecto al segundo trimestre del año pasado. Lo cual muestra, digamos, la debilidad de este sector, un sector muy empleador, donde trabaja la mayoría de la gente, ¿verdad? Que ustedes estaban mencionando, con dificultades del teletrabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, y simplemente para terminar, la proyección de 2021 para Uruguay, alrededor de 2,2% y 3,5% para el año que viene, para 2022. Y bueno, recién ahí en 2022 estaríamos volviendo al nivel de 2019 anterior a la pandemia, ¿no? Así que bueno, con esto termino y doy la palabra a Gabriel, que va a seguir con la Excelente. otra parte. Gracias, Gabriela. Gabriel por Chile, entonces, adelante. Perfecto, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar en este panel de los Gabrieles. Bueno, muy rápidamente les voy a contar acerca de los mensajes principales que tiene el último documento de CEPAL y que tienen mucho que ver con toda esta discusión, que es con relación a la recuperación, a las políticas de recuperación ante el COVID y lo que se ha llamado una recuperación transformadora. El argumento básicamente es que el COVID y la crisis de la pandemia golpean a la economía global y a la economía latinoamericana en una situación en la cual ya existían problemas estructurales muy importantes, y que cuando uno piensa la recuperación tendría que pensarla con una mirada de más largo plazo que apunte no a restaurar el patrón de crecimiento anterior, sino de alguna manera a buscar instrumentos que nos permitan transformar ese patrón y solucionar algunos de los problemas estructurales que manifestaba. ¿Cuáles son esos problemas estructurales? Bueno, ya algunos de ellos los mencionó Gabriela, yo solo los voy a mirar con una mirada un poquito de más largo plazo. Uno de ellos es un crecimiento bajo de la economía internacional, del comercio, del PBI y de la propia tasa de inversión en capital fijo después de la crisis del 2008, una recuperación bastante débil, y en realidad es un patrón más problemático de crecimiento que se observa en la economía mundial desde los años 90, de mayor inestabilidad y menor dinamismo en sus variables con relación a los periodos, digamos, de Bretton Woods. Cuando uno mira América Latina, lo que ve también es esa tendencia a mostrar una desaceleración de su crecimiento, una tendencia a la baja, pero además una mucha mayor inestabilidad del crecimiento, ¿no? Entonces, este gráfico de la derecha muestra la tasa de crecimiento del PBI y en las abscisas y en las ordenadas la desviación estándar, y ustedes ven cómo hay un movimiento hacia, digamos, lo que sería el cuadrante noroeste, en el cual tendríamos tasas
de volatilidad más altas, en el crecimiento variaciones más intensas en el crecimiento, y a su vez tasas de crecimiento más bajas. Este gráfico confirma un poco lo que mostró también Gabriela para Uruguay, pero es un gráfico para América Latina en su conjunto, y se observa la caída tan fuerte con el COVID, y que en realidad también se muestra que si nosotros proyectáramos hacia adelante las tasas de crecimiento del último sexenio, podríamos estar ante otra década perdida en términos del PBI. ¿Qué es lo que está por detrás de todo esto? ¿Qué es lo que preocupa cuando uno mira los problemas estructurales de la región? Hay un tema de estructura productiva, hay un tema de tecnología, hay un tema de patrón de especialización. En realidad uno vincula justamente la dinámica tecnológica con esta baja capacidad o estos problemas para crecer de nuestra economía y estos rezagos que se muestran en lo productivo. Un par de datos. Cuando comparamos cuánto del aumento del producto se explica por aumento de la productividad del trabajo, cuánto por el aumento del empleo, en el caso de América Latina, lo que corresponde a la productividad del trabajo es mucho más baja, la participación, la contribución que esta tiene al aumento del producto es mucho más baja que en otras regiones del mundo. Y eso tiene que ver con nuestra competitividad, con lo que Feinfeld alguna vez llamó competitividad auténtica, aquella basada en la tecnología, en la innovación, en el conocimiento, mucho más que en recursos naturales o mano de obra barata. Es ese tipo de competitividad la que cuenta fundamentalmente en el largo plazo, y una forma de verlo es a través de la elasticidad de ingreso de las exportaciones, y el gráfico compara, en fin, la elasticidad de ingreso de las exportaciones. En las ordenadas, en las abscisas tenemos la participación en las exportaciones totales de sectores de tecnología media y alta, y hay una clara relación positiva. Esto a su vez afecta nuestra capacidad de importar y nuestra capacidad de sostener el crecimiento sin que surjan desequilibrios en el sector externo que compliquen la sostenibilidad de ese crecimiento en el tiempo. Esto tiene que ver con I+D, y yo creo que este es un mensaje bastante importante aquí en este ambiente, en el sentido de que lo que está aquí en juego, lo que tenemos que pensar es en nuestra política industrial, en nuestra política tecnológica, en los temas de aumento de la productividad a través de la difusión de tecnología, de nuestro Sistema Nacional de Innovación, que Rodrigo y Judith ya son dos autores que han trabajado mucho con eso, y es la necesidad de recuperar un poco esta idea, y pienso que este ambiente del RICEP es especialmente adecuado para eso. Un problema estructural, crecimiento, competitividad, estructura, en el caso de América Latina. Otro tema es el tema de la desigualdad, en el mundo. Esta es la jirafa de Raballón. Todos conocen el elefante de Milanovic, pero la jirafa también tiene una historia interesante porque nos muestra en términos absolutos cuánto del crecimiento, ¿no?, en los últimos decenios del crecimiento mundial se concentró en los sectores de más altos ingresos, y es absolutamente impresionante, y esto por supuesto está por detrás de toda la discusión sobre inestabilidad política y sobre pérdida de la legitimidad de las democracias en nuestros países. En el mismo sentido, este es un gráfico que muestra cuánto de la persistencia de las desigualdades de ingresos de padres a hijos, en qué medida se relacionan los ingresos de los padres, de los hijos, con los ingresos que tuvieron los padres, y en los países nórdicos esa relación es baja. Esto no es estrictamente una correlación, es algo un poquito más sofisticado, pero es baja esa relación en el caso de los países nórdicos y muy altas en América Latina. Así que si uno dice que nuestra desigualdad es fruto de la meritocracia, realmente tiene mucho de fruto de un terreno totalmente asimétrico, en el cual las oportunidades, por supuesto, están muy desigualmente distribuidas. Nosotros hicimos un pequeño ejercicio y nos imaginábamos que le sacábamos 3.5 puntos del PIB al 10% más rico y se lo dábamos al 10% más pobre, como una renta necesaria para salir de la pobreza, con una renta igual a la pobreza, a la línea de pobreza. Sacarle 3.5 puntos del PIB al 10% más rico parece ser una obra del príncipe Kropotkin, pero no es así.
es en el caso de esta economía imaginaria que estoy presentando acá, que es el agregado de América Latina, sería llevar a América Latina al Gini de Uruguay. Básicamente eso, entonces no precisa ser ni Kropotkin ni Bakunin para proponer una cosa de estas. Si hiciéramos eso, aún no conseguiríamos eliminar la pobreza en el 2030. Precisaríamos una tasa de crecimiento para crear aquellos empleos formales y para generar los recursos capaces de sostener una redistribución de este tipo. Y nosotros hicimos un cálculo que por lo menos un 4% de crecimiento del PIB sería necesario con el espejo retrovisor, mirando la elasticidad de la pobreza al crecimiento en el pasado, más redistribución, cuánto precisaríamos para lograr eso. Finalmente, el otro tema, y no voy a entrar en esto, es el tema ambiental. Si nosotros siguiéramos los patrones de crecimiento del pasado, acabábamos con el planeta. Hay una relación entre emisiones y PIB per cápita. Acá estamos, ¿no?, a la izquierda, los más pobres, que emitimos poco, los más ricos emiten mucho. Si siguiéramos exactamente la trayectoria de los ricos, ciertamente el nivel de emisiones sería muy superior al necesario para mantener la temperatura por debajo de los 2 grados, que es uno de los objetivos de París. Tenemos una ventana de oportunidad para cambiar el patrón, la transición energética, movernos en la dirección de proceso de desacople de emisiones y crecimiento. Hicimos un pequeño ejercicio mostrando en la línea amarilla cuál tendría que ser la reducción de las emisiones en el tiempo para que América Latina cumpla con aquello que ya se comprometió a hacer a través de las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿tá?, condicionales a la ayuda internacional. Entonces tendría que haber una trayectoria en ese sentido, y ese crecimiento, entonces tenemos un crecimiento que es necesario para reducir la pobreza, para la igualdad, para mantener la estabilidad política, eventualmente como legitimador de la democracia y en el marco de una reducción de la desigualdad, pero al mismo tiempo esos cambios en la competitividad, ese progreso técnico tendrían que ser compatibles con el desacople. Nosotros en algunos ejercicios que hicimos, si no hubiera progreso técnico a favor de la descarbonización, para cumplir con los compromisos que asumimos, podríamos crecer solo el 1%. Más que eso, ya las emisiones sobrepasarían lo que hemos prometido que iríamos a lograr. ¿Hay alguna forma de cuadrar el círculo? La idea, en el fondo, es que un proceso redistributivo muy, muy fuerte es necesario, es inevitable si se quiere realmente llevar la pobreza, eliminar la pobreza hasta el 2030. Y por otro lado, para sostener el crecimiento necesario en términos de cambios en la competitividad, cambios estructurales que nos permitan tener una inserción mucho más dinámica en el comercio internacional, etc. Y para sostener un proceso de desacople con relación a las emisiones, ahí el progreso técnico, la innovación, todo el sistema de ciencia y tecnología es fundamental. La tecnología no es una cosa predeterminada y a la cual nosotros tenemos que ajustarnos necesariamente. Hay una dirección, hay una orientación que depende de variables institucionales, depende de variables políticas, hay una cierta, digamos, voluntad o política en el camino que sigue la innovación tecnológica, en el camino que siguen las trayectorias tecnológicas, y eso es algo que nosotros institucionalmente y políticamente tenemos que pensar. El documento termina con algunas recomendaciones acerca de qué sectores podrían ser sectores claves en un aumento significativo de la inversión, absorción de tecnología que vaya en estas dos direcciones, en la dirección de la transformación productiva para la competitividad y al mismo tiempo con un foco, ¿no?, en un esfuerzo tecnológico por reducir los impactos ambientales del crecimiento. Lo dejo por aquí y agradezco nuevamente muchísimo el haber sido invitado a este evento. Muchísimas gracias, Gabriel Porchile. Muy rápidamente voy corriendo yo también. Gabriel Odone, adelante, economista de CPA Ferrere, para los comentarios. Bueno, en realidad muchas gracias por invitarme a este interesantísimo evento, haber escuchado todas estas ponencias. Hace muchos años, un día Israel Bonsever dijo: cuando me toca hablar último, tiene la gran ventaja que ya escuché todo, pero tiene la gran desventaja de que tuve que recomponer varias veces lo que pensaba decir, sobre todo porque mi amigo Luis no había compartido conmigo los documentos, con lo cual mis comentarios son a ciegas, básicamente a partir de lo que acabo de escuchar de Gabriela y Gabriel. Sin perjuicio de ello, lo que voy a hacer son 4 breves comentarios de corto plazo en relación a lo que han estado diciendo sobre todo Gabriela,
Y en segundo lugar voy a hacer una reflexión más de largo plazo, y finalmente es una reflexión de largo plazo a partir de lo que Gabriel ha estado sugiriendo recién, ¿no? En primer lugar, algo que ha sobrevolado todo lo que se ha dicho aquí en las distintas temáticas que hemos tocado, es evidente que Uruguay, ante el shock recibido, resistió mejor el shock de oferta original, básicamente porque la gestión sanitaria inicial fue pues, muy buena, y porque, como describió bien Fernando y varios de los demás comentaron, el stock de resiliencia del país era muy potente y eso permitió transitar muy bien la primera etapa. Sin embargo, estamos saliendo mucho más lento, básicamente por en mi opinión, por una insuficiente compensación del shock de demanda posterior. Esto es una insuficiente intervención de acción pública directa o indirecta a través de infraestructuras en materia de inversión, y porque el impacto de la primera ola fue significativo y algunas cosas que dijo Fernando para mí fueron muy ilustrativas al principio, ¿no? O sea que estamos claramente en una trayectoria de recuperación, pero a un ritmo lento, incluso cuando uno lo compara con diversos países de la región, haciéndolo de manera sustancialmente más lenta. La recuperación es intermitente. El segundo comentario es que la recuperación es intermitente y asimétrica. Todavía tenemos por delante cierta incertidumbre respecto de si no vamos a tener que enlentecer algunas de las medidas de apertura y normalización de la actividad económica como consecuencia eventualmente de una llegada de una nueva variante del COVID que tenga otros impactos, pero en cualquier caso creemos, o la mayoría de los analistas creemos que lo peor ya pasó. El crecimiento económico de Uruguay sería este año del orden del 2,3%, normalizándose o convergiendo un crecimiento del entorno del 3 o 3,4% el año que viene. Y transitando por una recuperación a lo largo de este primer semestre del 2021, como les decía recién, de manera heterogénea y con bastantes asimetrías sectoriales. Obviamente los sectores exportadores extrarregionales están liderando el escenario de recuperación, tanto porque los volúmenes de exportación como los precios son favorables. El sector no transable presenta heterogeneidades diversas, y el sector transable regional todavía está muy afectado como consecuencia de las medidas de cierre de frontera. En realidad, estos sectores, tanto el transable como el no transable, enfrentan dilemas bien interesantes, ¿no? Porque, por un lado, la apertura de fronteras les abriría la posibilidad de captar una demanda mayor, pero por otro lado, el nivel actual de precios relativos con la región les confiere una amenaza significativa. En particular, el comercio en frontera va a estar muy amenazado si vemos la frontera con Argentina, porque la distancia de precios relativos medido por el dólar blue hoy, el tipo de cambio real, es del 52%. O sea, estamos caros, más caros que en el peor momento antes de que nosotros devaluáramos la moneda en 2002. O sea, efectivamente nuestra estructura de precios hoy con Argentina está absolutamente desviada, aunque es poco lo que Uruguay puede hacer para corregir ese desvío. O sea que para los sectores transables regionales y no transables, la permanencia de un cierre de fronteras constituye una restricción, pero la apertura de la frontera, paradójicamente, constituye una amenaza como consecuencia de la estructura de precios. O sea que en realidad esa es la razón por la cual estamos hablando de un shock, de una recuperación intermitente y asimétrica, como creo que Gabriela bien describió. Lo otro que me preocupa más y que creo que estuvo atravesando varias intervenciones, todas las intervenciones que estuvieron a cargo los compañeros que hablaron de empleo, los que hablaron Verónica, lo que habló Gonzalo, lo que habló Ignacio, los comentarios que hicieron Viviana y también Juan, los efectos sobre el empleo van a ser duraderos. Y ese es un desafío que debemos mantener, no perderlo de vista para una mirada más de largo plazo. En primer lugar, porque sobre el fenómeno del mercado laboral convergen al menos tres procesos. Una es tendencias tecnológicas que ya estaban presentes hacia la automatización, como escribió Gonzalo, pero que la pandemia de alguna manera precipitó o aceleró esa transición. La segunda es porque en Uruguay había un sector privado que estaba esperando una oportunidad para poder adecuar digamos, las plantillas las plantillas laborales, de manera tal de que la productividad del trabajo tuviera alguna relación más equilibrada con las remuneraciones. Eso es un proceso que venía heredado del periodo anterior, aunque lenta pérdida de puestos de trabajo que tenido lugar en 2015 y 2019 tenía que ver con esto en diversos sectores, y la oportunidad de la pandemia permitió, justamente a partir de reducciones drásticas de plantillas o de uso de herramientas de
seguro de desempleo permitió el apartamiento o la resolución parcial de algunos de estos problemas. Finalmente están los temas estrictamente derivados del shock, que afectan directamente a actividades como el esparcimiento, el turismo y esencialmente actividades de mercado interno. Por lo tanto, esa convergencia de los fenómenos de largo plazo con la recomposición de la rentabilidad que el sector privado buscaba, más el shock específico para algunos sectores, constituyen para mí un efecto de larga duración sobre el empleo. Y por eso lo que decía Fabio respecto de la potencia de la institucionalidad del empleo que tiene el Uruguay, la flexibilidad y la solidez que tiene nuestro sistema, es un buen punto de partida para poder pensar de qué manera se innova y se sigue innovando en materia del uso de estas herramientas, de manera tal de proteger a población que va a tener dificultades diversas. En materia de pobreza y desigualdad, me remito a lo dicho por Andrea y por los otros colegas, en particular. Me importa mucho lo señalado por Fernando en relación a que el sesgo de las medidas de protección han estado focalizadas sobre la población formal, claramente haciendo que la población más vulnerable o más desprotegida sea la que no ha sido implícitamente priorizada por la política, y eso deja por delante no solamente un problema social asociado al empleo, sino que además nos deja en la cola de las personas de más bajos ingresos el problema, ¿no? En materia de educación, ese es otro tema que es bien relevante para el mercado laboral. Lo dicho por Juan me parece bien relevante. Seguimos teniendo una agenda muy larga y pendiente que tiene que ver con, o que es relevante para el mercado de trabajo. El último comentario de corto plazo, bien breve, es que la política macroeconómica básicamente lo que ha hecho es mantener el enfoque más y ahora, ¿no? Esto es, a pesar de la magnitud del shock y a pesar de la relevancia del shock, el gobierno, grosso modo, su estrategia de mediano y largo plazo sigue focalizada en los 4 puntos o los 3 puntos que en campaña electoral puso sobre la mesa, que era despejar la incertidumbre fiscal, para lo cual requería hacer una consolidación fiscal, eso supone un ajuste, más una reforma del principal componente de desvío fiscal de los últimos años, que es la seguridad social. En eso, en principio, el gobierno ha estado, ha corregido, ha dilatado las metas fiscales, pero sigue teniendo como meta converger a un déficit fiscal del orden del 2,4%. Esto lo entiende que es crucial no solamente para despejar una incertidumbre fiscal que pueda estar afectando a los inversores por la eventual duda de que hubiera algún impuesto o algún ajuste tributario en el futuro, por eso constituye una herramienta crucial para ellos, pero a su vez también porque en la medida que el grado inversor constituye un elemento central de la política, entienden que la consolidación fiscal se vuelve un aspecto clave, algo que es discutible por lo que hemos visto en América Latina, donde países con deterioros fiscales todavía han conservado, por lo menos en algunas agencias, la calificación. El segundo elemento era la mejora de la competitividad, para lo cual se propusieron hacer reformas de mercado en el sector no transable y fortalecer el marco de la competencia. Básicamente la LUC y algunos de los aspectos que están contenidos en ella son elementos centrales y sigue formando parte del corazón de la estrategia. Y el otro elemento que fue surgiendo con el transcurso de la gestión es desinflacionar, ¿no? Y para eso hicieron un cambio de régimen de política monetaria, procuran aumentar la efectividad de la política monetaria con intentos de avanzar en una agenda de desdolarización, de algunos cambios de régimen de regulación y supervisión. Pero básicamente esto de hacer la consolidación fiscal, mejorar la competitividad y desinflacionar eran elementos que estaban presentes en la campaña y que formaban parte del diagnóstico. Hay que mejorar el escenario de toma de decisiones para el sector privado, y eso supone una estrategia de este tipo. A esto se agregó, y no me voy a detener en esto, el compromiso que asumió el gobierno en la ronda salarial suspendida el año pasado, de que las pérdidas de salario real que se acumularan en este periodo de pausa, o de no corrección de las pautas el año pasado, tuvieran una desaparición a lo largo del periodo de gobierno, entonces que no hubiera caído el salario real a lo largo del periodo de gobierno. Eso supone que van a tener que recuperar el salario real aproximadamente del 4% por la caída que ya se acumuló, lo cual, a partir de las pautas que pusieron sobre la mesa hace unos días, vuelve imprescindible que las metas nuevas de inflación se cumplan. En ausencia de esas metas nuevas de inflación cumplibles, y tienen ciertas restricciones para que así sea, van a tener que introducir correctivos importantes en julio de 2023, lo cual podría hacer que toda la credibilidad de la estrategia inflacionaria peligrara. O sea que en realidad haber mantenido la estrategia Maya Oro supone mantener estos 3 objetivos que decía: despejar el incertidumbre fiscal, mejorar la competitividad, desinflacionar, a lo que se agrega no perder el salario real, lo cual genera
en mi opinión, un cuatrilema a esta altura del partido. Hacer las 4 cosas juntas va a ser muy difícil. La economía política de las 4 cosas juntas tiene que haber mucha suerte y que los astros se combinen para poder cumplir con esos objetivos y esos compromisos. Y el último comentario que tengo es más de una mirada a largo plazo, a partir de lo que recién Gabriel señalaba, es el gran desafío que tiene Uruguay es que tiene que arbitrar políticas que permitan combinar crecimiento y el mantenimiento y o el aumento de la cohesión social. Y este es para mí un gran desafío para la política a partir de ahora. Porque hasta el final del 2019, esto es hasta antes del shock, uno se podría imaginar que había una agenda importante en términos de recomponer el crecimiento. Uruguay llevaba 5 años con un crecimiento nulo, con pérdida de empleo, y por lo tanto se requerían reformas en procrecimiento. Algunas eran fiscales, otras tenían que ver con la asignación de recursos en diversos sectores, en particular en el sector no transado. El problema es que esas reformas, todos sabemos, son costosas en términos de empleo, porque la mayoría de esas reformas están direccionadas a sectores intensivos en mano de obra. Y por lo tanto, hacer esas reformas es políticamente complejo si no hay un ritmo de crecimiento alternativo que permita alojar a estas personas desplazadas en otros sectores en sectores favorecidos. Y eso es lo que en la emergencia del shock y en las consecuencias del shock recibido por la pandemia va a ser muy difícil arbitrar. O sea, Uruguay va a tener que lograr no solamente tener una agenda pro crecimiento como la que en principio el gobierno tenía cuando llegó, pero la va a tener que combinar con una agenda de mayor cohesión social. Eso supone tener mucho cuidado y mucho equilibrio en términos de las decisiones que se toman. Recién Gabriel señalaba y lo puso varias veces sobre la mesa que es necesario aumentar la inversión en innovación y desarrollo tecnológico. Pero eso requiere redireccionar prioridades. Y redireccionar prioridades supone que hay inversiones que se canalizan, o recursos que se canalizan en una dirección, que van a tener que ser canalizados hacia otro. La economía política de eso, en un escenario como este, no es sencillo y requiere de un liderazgo, una visión del sector público que no sé si está disponible, o una visión de mediano plazo que no sé si está disponible. Por lo tanto, el gran desafío que hay aquí es que la economía política y la política económica de los próximos años, tanto para gestionar el corto plazo, por los dilemas de corto que yo señalaba, como para poder gestionar estos desafíos a más largo plazo, son muy importantes. Y por lo tanto, en ausencia de crecer con viento de cola, el poder introducir las reformas que reasignen recursos a sectores más competitivos y que prioricen el crecimiento, pero que al mismo tiempo impliquen mantener el barco unido, y esto es mejorar la cohesión, disminuir la pobreza, atacar las debilidades de la población vulnerable y reducir la desigualdad, todo eso junto es muy complejo. No es sencillo, por supuesto que América Latina tiene una agenda no muy diferente a esta que estoy señalando, pero en el caso uruguayo, con los tiempos que nos dedicamos nosotros a discutir las cosas y que destinamos a resolver, pueden introducir rezagos muy importantes que hagan que nuestra economía, cuando salga de este momento de transición hacia un escenario de crecimiento más normal, entonces cuando dejemos atrás 2022, que creceremos al orden del 3, porque terminaremos de rebotar, terminemos convergiendo en una tasa de crecimiento baja, del estilo de la que en el siglo XX nos acompañó, del orden del 2%, lo cual es insuficiente para mejorar la prosperidad y generar cohesión social como la que vimos en los 14 años que transcurrieron desde 2004 2003 en adelante. Así que bueno, esos eran mis comentarios y capaz que, perdón por la extensión.